¿Alguna vez te has imaginado cómo sería la educación en México posterior a una guerra? Bueno, esa no. Y esa tampoco. Nos referimos específicamente al periodo que cruzó México después de la Guerra de Reforma y de su salvación educativa en manos de un archiduque de capa roja. Bueno, este es el primero de los tres periodos más importantes del siglo XIX en el desarrollo de la educación en México, mejor conocido como El Segundo Imperio Mexicano. Hablemos del contexto. Posterior a la dictadura de Santana y a la victoria de los liberales en la Guerra de Reforma, México se abría paso hacia una nueva etapa histórica, en la que se buscaba un cambio en su estructura política. Sin embargo, tenía una serie de inconvenientes que dificultaban esta tarea. Una deuda con el extranjero que rondaba entre los 82.625.416 repartidos entre los países de España, Francia y Gran Bretaña. ¿Te parece que somos ricos? Una sensación latente de guerra por parte de los grupos conservadores, el movimiento expansionista de Estados Unidos, y es así como a finales del año de 1861 y bajo la influencia del emperador francés Napoleón III, quien quería detener la toma territorial de Estados Unidos, y bajo la excusa de la suspensión del pago de la deuda dictada por Benito Juárez, los tres países decidieron partir cual cobrador de Coppel, en búsqueda de reclamar sus deudas y ya de paso deshacerse del gobierno de Benito Juárez. Sin embargo, España y Gran Bretaña desistieron de la misión tras una serie de juntas democráticas que culminaron con la firma del Tratado de la Soledad, en el que se reconocía el gobierno de Benito Juárez, y quedando así solo las fuerzas francesas invadiendo México. ¡Oh, caray! ¡Mi oportunidad! Pues claramente Napoleón era el único que podía ponerse al nivel de Benito Juárez, por lo que se envió su escuadra francesa hacia la capital mexicana, apoyados por los grupos conservadores con el fin de esperar la llegada de un emperador europeo. Así pues, y ya transcurridas una serie de guerrillas entre las fuerzas francesas y las fuerzas de Juárez que abarcaron los periodos de 1862 hasta 1863, estas culminaron con la entrada del ejército francés a la Ciudad de México el 10 de junio y la formación de una asamblea de notables tan solo un mes después de este acontecimiento, en el cual se elegía el gobierno de México como una monarquía hereditaria y bajo las órdenes de un emperador que tendría que ser un príncipe católico. Y es así como finalmente entra en escena nuestro personaje, Maximiliano de Habsburgo, quien aceptó formalmente el trono mexicano en su palacio de Miramar mediante un juramento el 10 de abril de 1864, llegando finalmente al puerto de Veracruz junto con su esposa Carlota el 28 de mayo de ese mismo año. Recibidos con alegría por el bando de los conservadores, pero no por todo el demás pueblo, situación que hizo llorar a la pobre Carlota. Por otro lado, el grupo de los liberales junto a Juárez nunca se rindieron en su cometido, lo cual a lo largo del tiempo fue beneficioso para los mismos, ya que al paso del mismo Maximiliano fue perdiendo el apoyo de los conservadores debido a sus diferencias políticas, que parecían tender más hacia un lado liberal que hacia uno conservador. Además de que la conservación de las tropas francesas suponían un gran gasto de hacienda, lo cual no tenía contento a ninguno de los dos grupos. Finalmente, las tropas francesas se vieron replegadas tras la amenaza de Prusia, quien se alzaba como una nueva potencia europea, y la finalización de la guerra civil en Estados Unidos, quien empezó a apoyar a las tropas juaristas por medio de recursos. Y a pesar de toda la tensión que se desarrollaba en estos dos grupos, Maximiliano siempre fue una persona muy consciente del panorama que se presentaba en este país, herido por la guerra y dividido por sus convicciones, por lo que decidió volcar gran parte de sus esfuerzos en la conservación de la cultura mexicana, abriendo museos e impulsando la educación, a la par que su esposa organizaba fiestas benéficas con el fin de obtener fondos para la gente más pobre y viajar así a las regiones de México. Así pues, y entre sus contribuciones educativas más importantes se encuentran la fundación del Colegio Mexicano, el Hispanoamericano de Jesús, el de Sfortain, el Liceo Francés, el Francés Mexicano para Niñas y el Liceo Franco-Mexicano, instituciones en las cuales se podían cursar estudios primarios básicos de los 5 a los 10 años y secundarios equivalentes a la educación media superior básica de los 10 a los 14 años en preparación de una carrera profesional. Dentro de esas escuelas elitistas de corte francés se estudiaban idiomas, aritmética aplicada, geometría, contabilidad y economía política. En cada una de las escuelas había una biblioteca y un laboratorio de ciencias, y a partir de los 14 años los jóvenes podían acudir a un colegio para especializarse en la literatura, la tecnología, la agricultura, la carrera militar, el comercio, las artes, la farmacia, la veterinaria o la administración pública.
Asimismo, la educación se organizó por el Ministerio de Institución Pública y se implementaron por vez primera siguiendo los modelos europeos, como es la separación de alumnos por edad, la provisión de actividades religiosas como las misas, los rezos, entre otros, y la suspensión de uniformes escolares. Además de implementar las tareas escolares, pero recordemos que no todo el mundo es perfecto, y el sistema de calificaciones y exámenes finales. Asimismo, se revaloró el papel del docente, limitando el horario de trabajo y mejorando su salario. Las universidades de México y Guadalajara se clausuraron y los seminarios se convirtieron en instituciones científicas y literarias para preparar a los profesionales. Lastimosamente, el desarrollo de todos estos proyectos, así como muchas otras leyes que se vieron truncadas tras el corto periodo de los 3 años que duró su mandato, pues en México este fue fusilado finalmente por el ejército juarista el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. Y es así como finalmente damos por terminado el tema. Agradecemos mucho su atención y esperamos que haya sido de ayuda para ustedes. Hasta la próxima.